¿Quién sos? ¿Quiénes somos? Jamás he visto un perro ladrando frente a un auditorio de perros. Seres humanos. Pero lo curioso es que ser humano quiere decir hecho de barro. En realidad somos hechos de barro. Vamos a hablar un poquito de esto. Ese señor que aparece ahí fue mi padre, biólogo, sobre todo un botánico experimental, quien metió en mi cabeza la pasión por los seres vivos. Sin embargo, con el tiempo yo me enfoqué y dediqué mi pasión a los seres humanos, a lo que sigo dedicado. El ser humano ha seguido un camino en la historia muy interesante, ha tenido sus fallas, como vemos ahí en la pantalla, pero en general ha producido una mezcla extraordinaria de colores, de intereses, de idiomas, que nos llena y nos abruma. En la unidad, el ser humano podemos decir que es cuerpo y es mente, un cuerpo bello y armonioso desde que se forma y nace, y una mente que navega en un mundo líquido, que es el mundo microscópico que une a todas las células del cuerpo, pero que no navega haciendo loco o paseando en vacaciones, sino llevando mensajes. En realidad nuestra mente es un sistema de comunicación extraordinario, electroquímico, que nos invade todos. Comenzamos a entenderlo hace un siglo atrás, cuando un médico español, Santiago Ramón y Cajal, por primera vez experimentando, sacó un pedacito de corteza del cerebro, la puso en un microscopio rudimentario que tenía y vio eso, vio redes donde se identifican nódulos que son células que se interconectan con montones de cables. Se emocionó, le ganó un premio Nobel y metió a todo el mundo en una adoración sistemática al cerebro. Y así hemos tenido el cerebro desde entonces hasta el momento actual. Así lo tuvimos en Occidente, aferrados a eso. Pero resulta que en Oriente pasaban cosas diferentes. Desde miles de años atrás, en la China investigaban al ser humano de una manera completamente distinta. Y se habían dado cuenta que nuestra piel está llena de puntos que son como switches que podemos activar con la mano, con la uña, con una aguja, con una espina. Y que dependiendo del punto y de la forma de activación, eso cambiaba en un sentido o en otro el funcionamiento de partes del cuerpo. Y en la India también desde milenios habían aprendido que cambiando el ritmo de la respiración y entrando en un momento de tranquilidad, se generan estados alterados de conciencia que producen cambios en el cuerpo-mente interesantísimos. Pero estaban todos ellos allá y nosotros acá, cada quien metido en su enredo. Hasta que a mediados del siglo pasado sucedieron 3 cosas fantásticas. Uno fue la guerra de Vietnam, que fue terrible, duró muchos años y produjo mucha movilidad en el mundo. Todos los seres humanos entraron en pánico. Como respuesta, un movimiento extraordinario, el movimiento hippie, paz y amor, ¿verdad? Y otras cosas además, pero que estremeció a todo Occidente y lo hizo poner los pies en la tierra y decir, bueno, en realidad lo que queremos es seguir peleando, las ideas no se matan, tenemos que cambiar. Y eso culminó con la Guerra Fría y la demostración cuando Nixon fue a China, perdió el miedo de hablar con Mao Zedong habló con él se llevó un montón de gente de todas las especialidades para que observaran y espiaran, y cuando regresaron acá, por primera vez científicos de Estados Unidos invitaron a expertos en acupuntura de la China para que vinieran a estudiar qué era lo que pasaba. 10 años después, ya en revistas de endocrinología salían resultados de eso, interesantísimo. Y otra gente tomó valor de hacerlo al revés. El doctor Herbert Benson, que durante muchos años fue el director de cardiología de la Universidad de Harvard, secuentió al Dalai Lama, lo enamoró para que permitiera que Benson, con su equipo de investigadores llenos de aparatos, 1 o 2 veces al año, lo hicieron más de 40 años, viajaran primero a Tíbet y después a la India para estudiar cuáles eran los cambios que experimentaba el ser humano bajo estados alterados de conciencia. Y otro montón de locos siguieron ahí.
Paul Pearsall, un psiquiatra que era jefe de grupos que daban apoyo a los pacientes trasplantados del corazón, empezó a notar cosas curiosísimas. A una persona que le implantan el corazón de otro que falleció, y resulta que cuando recupera su conciencia y empieza a ser otra vez ella misma, cambia sus gustos y aficiones. Y Paul Pearsall dice, pues ¿qué es lo que pasa ahí? Y empieza a averiguar, pero no sabe mucho qué es lo que está pasando. Famoso fue un caso de una señora que cuando despertó pidió una cerveza y nadie sabía por qué si nunca tomaba cerveza. Tiempo después se enteraron de que el donador era un muchacho que era muy aficionado a echarse unas birrillas todas las tardes, ¿verdad? Bueno, y cuando empezaron con los trasplantes de corazón y pulmón, hubo una cosa diferente, que lo podemos ver en la pantalla. El corazón y pulmones de una persona que falleció se le pasan a la persona que está mal de los pulmones, pero se pasa el paquete entero corazón-pulmón. Y entonces se le quita a la persona su corazón con sus pulmones malos, pero puede ser que el corazón esté bueno. Entonces sí se aprovecha la oportunidad para pasarle ese corazón que está bueno a una segunda persona que necesita un corazón. Y ahí sí Pearsall tuvo la oportunidad con su grupo de ir a interrogar al primero, al que había recibido corazón de pulmones, para ver si coincidían cosas de él con hábitos nuevos de la persona que había recibido el corazón. Y darse cuenta de que en realidad había sido así. No pasó esto, le doy otro, esperando no desorientar a la máquina. Ok. Pearsall inclusive llegó a la conclusión de que el corazón guardaba memoria celular, muy importante, y que en el corazón residían cosas como los poetas decían, que la compasión, que esa sensación tan especial que nos hace ser empáticos con personas que están en necesidad, que nos hace perdonar a alguien que habíamos considerado que nos ofendía, etcétera, depende de memorias del corazón, una cosa muy hermosa. Y al mismo tiempo otros grupos de investigadores estaban investigando la célula, porque como ya hemos visto un par de veces en estas conferencias, siempre desde Ramón y Cajal se le dio una importancia muy grande al cerebro, era el que mandaba, el que hacía todo, el que no había chance de escaparse. Pero Candace Pert, una investigadora que trabajó en los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos durante muchos años, con su grupo, ella, farmacóloga, revisando sangre, revisando líquidos sanguíneos, revisando células, se dio cuenta de una cosa maravillosa, que las células tenían puertas en su pared y que esas puertas solo se abrían con claves especiales y que las claves solo las tenían otras sustancias en la piel, los líquidos que eran como intermediarios, eran traductores que traducían mensajes que llevaban los mensajeros químicos, y se abre el mundo de los mensajeros químicos y nos damos cuenta que el cerebro tiene como función principal, aparte de la motora y de la sensorial, ser una unidad central de proceso que recibe información a millones y direcciona para una parte y para la otra, algunas como corrientes eléctricas codificadas, la mayor parte como mensajeros químicos, y que es un sistema de comunicación tan importante que procesa alrededor de 400.000 millones de bits por segundo, aunque nuestra conciencia se da cuenta si acaso de unos 2.000, y por eso seguimos viendo al mundo siempre de la misma manera. Bueno, pero que en realidad somos esto, una maravilla, somos una estación llena de comunicaciones internas, llena de glándulas, aparte del cerebro, que comandan el juego y que nos da una dimensión increíble, ¿verdad? Y que a los que fuimos interesados mientras estudiábamos medicina y después de estar leyendo no solo en lo que salía en las revistas médicas, sino meternos en otros campos, eso nos sirvió mucho para entender un poco más los males de los pacientes que acudían a nosotros. Ok, bueno, tenemos un cuerpo-mente, más que un cuerpo y una mente, pero además hay otra cosa que ya aquí la han tocado varias veces. Todo el mundo se refiere al alma y el alma y el alma, y los sacerdotes tienen el monopolio sobre el alma, pero no necesariamente es así. Hay una frase que se atribuye a esas dos personas, a Teilhard de Chardin, un jesuita, filósofo francés, y a Gibran, un poeta libanés. Y esa frase dice: acudí a mi segundo nacimiento cuando mi cuerpo y mi alma se conocieron y se casaron. Es una frase llena de significado, y ahora vamos a ver por qué. Vean qué maravilla, ese soy yo con 10 años.
Ah, todo un ejemplar. Bueno, ¿qué pasó cuando tenía 10 años? Esa inquietud que me metió mi tata en la cabeza y en el corazón, se desvió, decía yo, a un interés por el ser humano. Y un día iba por Baskonia y en una casa de una puerta decía, próximamente curso de hipnotismo. Y yo dije, yo quiero saber qué es eso. Toqué la puerta, salió un señor, le dije que yo quería aprender eso, me dijo que no podía, tuvimos una gresca y al final lo hice. Me aceptó y aprendí a hipnotizar desde entonces, es interesante, pero aprendí una cosa muy importante, lo que se llama visualizar, imaginar. Imaginar no es tener ocurrencias, no es suponer cosas, imaginar es aprender mentalmente a hacer imágenes que son dimensionales, multidimensionales, imágenes que no se le forman a uno adentro porque uno las visualiza aquí, pero que inclusive con esas imágenes se pueden hacer muchísimas cosas. Démosle viaje. Después me encontré con que Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Bueno, ya yo sabía eso, lo que pasa es que nunca lo escribí ni me había dejado el pelo así, pero es mucho tiempo de la vida me lo dejé así, ¿verdad? Okay. Pues resulta que ese es el resultado. El resultado es que no somos simplemente un paquete que está dentro del pellejo, un sistema de comunicación fabulosa, sino que podemos irnos más allá, al campo unificado que llamaba el mismo Einstein, donde está toda la información. Porque el espacio está lleno de aire que respiramos, pero está lleno de información. Y ahora que entendemos de celulares y todas estas cosas, podemos captar mejor ese papel que tenemos de transmisores y receptores. Bueno, ese es un bebé recién nacido, ven qué chulada, ¿verdad? Bueno, pero es que es muy interesante, a mí me gusta estar filosofando todo el tiempo. Cuando un bebé nace, antes de nacer no ha estado sujeto, no ha estado en contacto con la atmósfera, está metido entre membranas en el vientre materno, no, su sangre ni siquiera se mezcla con la de su mamá, él está haciendo su propia sangre y de un momento a otro sale al aire. ¿Y qué hace? Bueno, lo limpiamos y comienza a gritar, pero antes de gritar hace y mete aire y contesta guau, guau, y dice guau los chiquitos en todos los idiomas del mundo, hasta los perros dicen guau. Y en mis sesiones de pensamiento yo digo, bueno, ¿qué demonios quiere decir guau? ¿Verdad? Algo tiene que querer decir porque todos los chiquillos lo dicen igual. Bueno, resulta que decíamos alma. Y en arameo, lengua antigua que heredó muchas cosas al hebreo, hay una palabra que es ruá, pero no es guá, es ruá, es ruá con R gutural. Y ruá quiere decir aliento vital y quiere decir alma. Entonces, a Caracito se le empiezan a ocurrir locuras, ¿verdad? ¿Cuáles son las locuras? Bueno, ¿no será que el alma es colectiva, que no es una cosa individual? ¿No será que estamos en contacto unos con los otros todo el tiempo y eso es lo que le está dando un alma al planeta? ¿Sí? Este hombre que se me olvidó cómo se llama, y se llamó Oliver Wendell Holmes, padre, el papá que vivió en el siglo XIX, escribió una cosa muy interesante, una frase muy interesante. Oliver Wendell Holmes dijo lo siguiente, y lo digo porque no lo he memorizado: hay de aquellos que nunca cantan y mueren con su música ahogada en su corazón. Es una cosa muy profunda. Bueno, pues yo me animé a venir acá, me ha soportado Roberto y los compañeros y hoy ustedes para decirles muchas gracias. Muchas gracias por permitirme cantar un poquitito de la canción que llevo en el corazón. Que estén muy bien.